Revista de prensa en Directo América de Francia 24. Hoy viernes tenemos en nuestro estudio, ya como es habitual, a la señorita Marta Moya. Marta, bienvenida, buena mañana de viernes. Gracias, Raúl, buenos días. Bueno, el lunes está previsto que den inicio las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, Marta, después de muchísimo tiempo de estar pausadas, aproximadamente desde 2019, si mal no recuerdo. Empecemos entonces con los reportes de la prensa local sobre esta cuestión y vamos con el medio El Colombiano. Sí, Raúl, vamos a empezar con una noticia que salió ayer y es que la Fiscalía levantó órdenes de captura contra 16 negociadores de paz de esta guerrilla del ELN. Recordemos, ¿no?, que una de las grandes máximas del gobierno del izquierdista Gustavo Petro es impulsar esa paz total, que significa negociaciones de paz y sometimiento con todos los grupos armados ilegales que están en activo en este país, ¿no? Las negociaciones, como decíamos, se esperan que inicien este lunes, 21 de noviembre, y por ello la Fiscalía revertió estas órdenes de captura, incluidas las emitidas por extradición a los altos mandos de esta guerrilla del ELN. Son personas reconocidas por el presidente Gustavo Petro para participar en las mesas de diálogo y tienen efectos de inmediato y estricto cumplimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación. El tiempo, Marta. El Tiempo titula «José Félix Laforí, ficha clave de Petro para negociar la paz con el ELN». ¿Quién es José Félix Laforí? Pues es el representante de los ganaderos colombianos, que es uno de los sectores de la derecha más conservadora en el país. Asimismo, es uno de los representantes de uno de los sectores más golpeados por la guerra en Colombia y uno de los sectores también que se han mostrado más reticentes con las negociaciones de paz, ¿no? Guerrilleros y extremistas lo consideran como el adalid del paramilitarismo en Colombia, que son estos ejércitos irregulares que actuaban con la connivencia del Estado, y Petro, el presidente, busca integrar a este sector en las negociaciones de paz y desde el sector de los ganaderos, concretamente Laforí, ha dicho que va a aceptar el reto y que contribuirá a hacer efectiva esa paz total. Vamos ahora con el medio El Espectador. Marta, ¿qué dice? El Espectador se pregunta: ¿es posible la paz con el ELN? Y dice que cuáles son los elementos que van a determinar si esto se va a poder o no llevar a término, ¿no? Dice que pues, las negociaciones de paz son uno de los puntos esenciales de los primeros 100 días de gobierno de Petro, que se han cumplido precisamente esta semana, y que ya desde bien entrado el gobierno, ¿no?, desde esa primera semana ya empezaron estos deshielos con la guerrilla, ¿no? Un grupo del Ejecutivo viajó a La Habana para empezar a descongelar estas relaciones que llevaban varios años en pausa, sobre todo con las anteriores administraciones. El 20 de agosto, el gobierno de Petro suspendió las órdenes de captura y extradición para las altas cúpulas que permanecían en Cuba y a principios de octubre estas altas cúpulas pudieron viajar a Venezuela después de más de 4 años, ¿no? El 4 de octubre se oficializaron esta retoma de las negociaciones que se harán efectivas probablemente este lunes en mesas de diálogo que serán volátiles entre Venezuela, Noruega y Cuba. Además, Chile y España, recordemos, serán garantes de este proceso de paz. Vamos a ver entonces qué va a pasar el día lunes, Marta. Hay mucha expectativa, ¿no? Obviamente entre Colombia y Venezuela por estas negociaciones de paz que pues esperemos que llegue a una buena conclusión, ¿no? Que finalmente pues lleguen a un acuerdo. Cambiamos ahora de tema y vamos a repasar un artículo, Marta, del Financial Times sobre la figura del general ucraniano que ha estado al mando de la aparente exitosa contraofensiva ucraniana. Sí, Raúl, nos referimos a Valery Zaluzhny. De él dice el ministro de Defensa de Ucrania que su talento radica en haber aprovechado que Ucrania es el país pequeño en esta guerra, ¿no? Y de haber hecho como un poco David contra Goliat y utilizar estas resorteras mientras Rusia atacaba con misiles, ¿no? Es un referente, Valery Zaluzhny, en redes sociales, con un perfil muy valorado por el pueblo ucraniano y ha habido muchos memes relacionándolo con un oso, ¿no? Esa figura que también se asocia al presidente ruso Vladimir Putin. A él se le reconoce esta exitosa aparente contraofensiva en la ciudad de Jersón
porque el objetivo era desplegar artillería occidental de precisión entregada por Occidente para cortar esas líneas de suministro de Rusia a través del río Dnipro, ¿no? Con ataques quirúrgicos a depósitos de armas, a puestos de mando y atacando esos puentes clave como el puente de Crimea, ¿no? Que conectaba la península con Rusia, intentando aislar a 20.000 soldados rusos. A él se le reconoce la capacidad de delegar, alentar la iniciativa entre los rangos inferiores y además buscar una retroalimentación necesaria para reaccionar ante cualquier eventualidad, ¿no? Destaca este artículo del Financial Times. Así es, Marta, esta región de Jersón, pues recientemente liberada, que como también lo decíamos en los noticieros, pues se encontró una aparente pues cámara de tortura, cuarto de tortura, y ya son 63 cuerpos exhumados que muestran signos de tortura, pues por parte de las fuerzas rusas, esto según información de las autoridades ucranianas. Y vamos a terminar esta revista de prensa del día de hoy en Estados Unidos, porque la prensa de ese país despide hoy a Nancy Pelosi tras el anuncio el día de ayer de que dejará su papel de líder de la Cámara de Representantes luego de que los republicanos ganaran la mayoría de esto en las elecciones de medio término de noviembre, ¿no? El 7 de noviembre, el 8 de noviembre. Sí, vamos a empezar con el New York Times, que hace un artículo de opinión que es casi una oda a Nancy Pelosi, que titula Nancy Pelosi Badass, como ruda, una persona muy tesa, y sostiene este artículo del New York Times que en 2007 asumió por primera vez el papel de oradora y ya hablaba de romper ese techo de cristal por nuestras hijas y nietas, ¿no? Ha estado 16 años en la primera línea política, ha visto a 4 presidentes, 2 juicios políticos, una pandemia y un intento de asalto al Capitolio. Sostiene este artículo de opinión del New York Times que la historia la recordará como la primera mujer en ascender al puesto de oradora y presidenta de la Cámara de Representantes a 2 pasos, Raúl, de la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Dice que es una lideresa efectiva, pragmática y a quien no le ha importado mucho su imagen pública. Sostiene además como un dato curioso que Nancy Pelosi no dormía mucho durante su etapa en la primera línea y que además funcionaba con chocolate. Muchos la subestimaron y además fue un dolor de cabeza para los republicanos, concretamente para Donald Trump. No ha sido una política muy querida, guarda rencores y además no tenía especialmente buen humor. Y además los demócratas más jóvenes la consideraban como muy old school. Pero sí, eso sí, dice este artículo de opinión, que hay que amarla u odiarla, pero hay que reconocerle que ha sido una persona muy tesa. Así es, una persona regia también, como dirían, y pues recordemos que de alguna manera también desafió a lo que es el gobierno del presidente Joe Biden con su visita a Taiwán, ¿no? Que la Casa Blanca no estaba muy de acuerdo que hiciera esta visita a Taiwán porque iba a encrispar las tensiones entre China y Washington. Recordemos por la disputa de esta isla que China reconoce como suya y no reconoce la independencia de Taiwán. Ella fue y pues ahí empezaron estos ejercicios militares de China en el estrecho de Formosa, ¿no? Entonces evidentemente reavivó estas tensiones y pues ella de alguna manera ha hecho lo que ha querido, ¿no, Marta? Y también... Y además esto fue como uno de los puntos esenciales de la reunión el otro día entre Biden y Xi Jinping, ¿no? Sí. El tema de Taiwán y toda la tensión que se originó después de la visita en agosto a la isla, ¿no? Y veremos a ver hacia dónde van esas relaciones, sobre todo después del anuncio de relajar un poco las tensiones entre las 2 principales economías del mundo. En todo caso, una señora de 82 años que también, como le decían sus colegas, ha dedicado casi toda su vida, creo que son 35 años que ha dedicado, digamos, al servicio público, a hacer política, ¿no? En Estados Unidos. Marta, vamos con Vox.com. El Vox.com, Raúl, titula los 2 principales desafíos que enfrentará el sucesor de Nancy Pelosi. Y es que, pues, la retirada de Nancy Pelosi deja un vacío también en el Partido Demócrata, no solo en el liderazgo de la Cámara de Representantes, que se supone que va a asumir Kevin McCarthy, el republicano, sino también en el seno demócrata, qué va a pasar con ese liderazgo y este vacío que deja Nancy Pelosi después de, como decíamos, 16 años, ¿no? El sucesor se prevé que sea Hakeem Jeffries, que es congresista por el estado de Nueva York, y los 2 grandes retos que dice este artículo de Vox.com que tiene
o que tendrá, mejor dicho, el sucesor de Pelosi son, en primer lugar, unir al partido, ¿no? Y es que ha habido muchas tensiones entre el ala más conservadora de los demócratas y el ala más progresista, y, en segundo lugar, contener el avance de los republicanos, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Así es, Marta, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. El lunes con